¿Sabías que un futbolista puede perder un partido no por falta de talento, sino por lo que comió el día anterior? Durante años nos han dicho que el fútbol se gana con táctica, condición física y mentalidad. Pero hoy sabemos que hay un factor silencioso que decide quién corre hasta el minuto 90 y quién desaparece en la segunda mitad. No lo digo yo, lo dice el documento de nutrición más importante jamás publicado para el fútbol de élite. Un consenso internacional de expertos que trabaja directamente con jugadores profesionales, clubes y selecciones y que revela algo alarmante. Muchos futbolistas no comen lo suficiente para rendir, no recuperan correctamente y no están aprovechando su verdadero potencial físico. La nutrición no solo influye en la energía, influye en la velocidad, la toma de decisiones, la recuperación, el riesgo de lesión y la carrera deportiva completa. En este video te voy a explicar punto por punto lo que este documento dice que todo futbolista debería estar haciendo. Y por qué la diferencia entre un jugador promedio y uno de alto rendimiento puede estar en su plato. Quédate, porque después de esto no vas a volver a ver la nutrición en el fútbol de la misma forma. Hey, ¿qué tal, atléticos? Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy les venimos a hablar, tanto el maestro Guillermo, maestro Ricardo y yo, de un artículo que encontramos donde expertos de la UEFA, los cuales trabajan mano a mano con nuestros jugadores favoritos como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, entre otros, exactamente todos ellos, pues básicamente nos hablan sobre las recomendaciones nutricionales que nosotros debemos de tener en cuenta en un jugador de fútbol, tomando en cuenta el antes del partido, durante el partido, después del partido. Incluso también les hablaremos sobre lo que son las creencias religiosas. Maestro Guillermo, maestro Ricardo, muy buenas noches. Maestro Buenas Ricardo, noches. ¿qué nos quiere comentar hoy? Para empezar a estructurar este tema e ir poco a poco, no sé si les parezca que primero veamos las exigencias que se tienen el día del partido. O sea, cuáles son esas necesidades energéticas que se van a tener. Este capítulo va a estar formado para que ustedes puedan tener nociones de lo que su nutriólogo les tiene que poner o ustedes mismos ver qué tienen o cómo se tiene que ver su plato para poder rendir al máximo en lo que es un partido de soccer. Muy bien. Empezando con lo que es el día del partido, creo que tenemos ahí varias actividades, Aldo y Guillermo. Tenemos, por ejemplo, lo que es correr, saltar, cambios de dirección, regates, que es lo que hace al fútbol un deporte muy exigente. Uh-huh. De hecho, tenemos algunos indicadores fisiológicos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima, que si tenemos a nuestro corazón a la máxima capacidad, vamos a ver que en los partidos nuestro corazón está al 85% de su capacidad. Sí. 85%, Al es bastante 85, alto, ¿no? Muy alto. Y también lo que son los pulmones, si vemos su máxima capacidad, un jugador de fútbol va a estar al 70% de esa capacidad jugando. 70%. Y ya nos podemos estar preguntando, ¿esto a qué se traduce desde la nutrición? Y aquí vamos a ver Uh-huh. que en un partido, un jugador va a estar gastando de 1,300 a 1,600 kilocalorías. No, son muchísimas, Wow, muchísimo. Dando lo que es un GET o un gasto energético total de lo que tendría que consumir ese jugador de aproximadamente 3,500 kilocalorías. Wow. Pero aquí nos podemos preguntar, porque creo que todos decimos, ay, el portero pues no hace mucho, a lo mejor consume menos. Sí. Pero algo que tenemos que tener en cuenta en esta posición es que el portero tiene un calentamiento más extenso a comparación de los otros jugadores. Okay. Vemos Sí, que un portero va a estar calentando 1 hora, incluso un poquito menos, un poquito más. Pero esto va a hacer que de las 3,500 él tenga un gasto energético total de unas 600 kilocalorías menor. Entonces, si ustedes son porteros, también tomen esa consideración para que no se estén pasando de kilocalorías y no se les vaya a ir a grasa o otras cuestiones. Sí. De hecho, Ricardo, eso que dices es muy cierto. Para los que han tenido la oportunidad de ir a un estadio y ver el calentamiento previo, el portero siempre o casi, bueno, la mayoría de las veces sale como 1 hora o 30, 40 minutos antes que todos sus compañeros y ellos entrenan aparte porque, como tú dices, es un entrenamiento más extenso, más de que como, no vas a medir como la velocidad del portero, de que, el portero corre rápido por lo que vas a ver es como sus reflejos, calar sus reflejos, ver cómo está de estiramiento. Hacen muchísimo estiramiento lo que es el portero porque es una posición que a lo mejor no muchos ven que tiene un gasto energético tan elevado, pero yo creo que es la posición más difícil de todos los deportes. Y la posición que si cometes un error, va y ya ahí no hay alguien más atrás que pueda solucionar. Porque puedes tapar 8, pero si con una que no pares,
te Y vuelves el perdieron villano. al villano, exactamente. Exactamente. Sí, también el portero siempre tiene un entrenador personal. Para Sí, cada 2 o 3 porteros hay un coach. Y para los otros 10 jugadores del campo hay solamente uno. Ah, Entonces, también exactamente. involucra un calentamiento, como mencionas, más exigente, porque tienes a una persona que está constantemente poniendo ejercicios, exigiendo cierto rendimiento. Por lo tanto, el portero, aunque creamos que no es tan complicado su trabajo, probablemente hablando del tema energético, tan sí lo desgastante. es. Ujú, sí, Exacto. sí. Aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que el fútbol actual se parece en cuestión de exigencia al fútbol de antes? ¿Dirían que es más exigente o menos exigente? Aquí tengo yo la respuesta, pero ¿ustedes qué opinan? Yo en lo personal, yo creo que sí es más exigente porque actualmente pues el fútbol se ha hecho muy físico, o sea, por decir ya, por ejemplo, estás en tu cancha y te das impresión de que te va siguiendo el jugador, la paz te van siguiendo, o sea, es de que estar corriendo, subiendo y bajando todo el campo, o sea, incluso hasta los que son los extremos terminan defendiendo o apoyando al lateral a lo que es a la hora de defender, o sea, sí es muy demandante. Efectivamente, mi Aldo, vamos a ver que hay un estudio que comparó el estilo de juego de antes con el estilo de juego actual y que se encontró que en el juego actual hay un incremento de carreras de alta intensidad. Ok. Es decir, los jugadores tienen que correr a más alta velocidad en los partidos de hoy. Y también se van a realizar más pases y se ha visto que estos pases tienen que ser más precisos. Sí, sí, Entonces, claramente. vamos viendo jugadores que tienen que tener una exigencia cada vez mayor y obviamente sabemos que la nutrición les va a ayudar a dar ese paso, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Guillermo, Ujú. eh, ahorita nos estamos enfocando en el día del partido, pero creo Ok. que la nutrición va más allá del día del partido, sino que tiene que haber una preparación. ¿Nos podrías guiar un poco de cómo se tiene que preparar un atleta en cuestión de su alimentación para el día del partido? Claro. Aquí, como ya mencionábamos, hay 3 nutrientes principales: carbohidratos, proteínas y grasas. En deportes como lo es el fútbol, que se le llama que es un deporte intermitente, porque como bien mencionaba Ricardo, no nada más tenemos un gesto deportivo, como quizás lo es en un maratonista, que simplemente está corriendo. No digo que sea sencillo, pero Sí, sí, sí. en el fútbol tenemos saltos, tenemos carreras a velocidad, tenemos incluso tirarte al piso para una barrida. No, Descansos por las faltas también. Descansos, estás caminando. Entonces, en este tipo de deportes se considera el principal sustrato energético los carbohidratos. Todo aquello que se encuentra, por ejemplo, en las pastas, los panes, incluso nieves, pasteles, etcétera, es la principal fuente de energía del futbolista. Entonces, días previos tenemos que comenzar a dar una cantidad alta de carbohidratos para que el deportista llegue, digamos, con este tanque lleno, que llene su tanque de carbohidratos y pueda llegar con una mayor reserva al partido. Entonces, la cantidad estimada que tiene que darse a un futbolista son de 6 a 8 gramos por kilogramo. Esto es muchísimo. Imagínense, en total son aproximadamente 560 gramos de carbohidratos. sí, sí. Es aproximadamente el triple de lo que consume una persona normal. Una persona normal consume aproximadamente 200 gramos de carbohidratos. La gran mayoría están alrededor de eso. Ujú. El futbolista consume el triple. Por lo tanto, tiene que emplear estrategias con las cuales lo que coma de carbohidratos no le caiga tan pesado al estómago. Y es aquí donde entran, por ejemplo, los postres, que entran panes, galletas, todo lo que te imagines para que pueda llegar a este requerimiento. Entonces, en ocasiones lo que se pinta como una alimentación perfecta, para un deportista no lo es, Sí, porque sí. provoca que no llegue a los requerimientos que tiene que llegar. Y si no hacemos esta alimentación alta en carbohidratos, puedo provocar que mi deportista al segundo tiempo deje de correr, deje de rendir bien o incluso sea menos exacto con sus pases, con sus tiros, con sus centros, etcétera, porque los carbohidratos no nada más son el combustible del músculo, sino también del cerebro. Por lo tanto, el deportista le va a costar un poco más concentrarse y ser preciso en cada movimiento. Sí, tienes razón, Guillermo. O sea, es que el fútbol no solamente es físico, es también como de agilidad mental, porque imagínate Claro. de que, por ejemplo, los pases que da Messi, o sea, no es como de que no cualquiera los da, o sea, tienes que estar entrenado ágilmente para poder dar esos pases que da, o incluso un centro, tirar un penal o un tiro libre, o sea, no es simplemente que, nada más con mi técnica en no, o sea, también es agilidad mental. Y de hecho, algo muy curioso que decías de la dieta perfecta en el deportista, Ujú. la otra vez estaba viendo, bueno, hace ya rato, como un documental
documental, pues, del equipo de Tigres de acá de Monterrey. Ok. Y en su menú, pues, yo me di cuenta como en el buffet que tenían carne, ensaladas, pastas, etcétera. Claro. Pero lo que sí te llama la atención es que tienen muchísimos postres. O sea, tienen literal una barra de postres. Y de que yo veía que cada jugador se agarraba de 2 a 3 postres. Y tú dirás, pues como, ¿qué onda? ¿Qué es eso ahí? Pero sí, justamente como tú mencionas, o sea, sí son demandas mucho más altas. Y esa es la promedio. O sea, imagínate en un lateral o en un extremo que son los dos que más corren en el equipo. Pues obviamente ese se va a agarrar, en vez de agarrarse 3 postres, se va a agarrar 5. Claro. Sí, y Y- aunque tú lo puedas Sí, aunque no lo puedas considerar muy saludable, pero quieras o no, es una manera rápida de llenar tu tanque de combustible de carbohidratos y rica, claramente. Por No, y supuesto. también en esos equipos ya de alto rendimiento como lo es el Tigres, vemos que a veces no solamente tienen un partido a la semana, sino que tienen dos. Sí. Entonces, es ahí donde se emplean esas estrategias que si una persona que no entiende un poquito de nutrición deportiva ve esos postres y dice, ¿cómo están comiendo postres los jugadores? Pero si ese jugador no come ese postre, probablemente se va a lesionar. Sí, sí. Porque es importante que se priorice la nutrición porque se ha visto que ese tanque después de un partido le está a la mitad. Entonces es chamba de nosotros llenar ese tanque después del partido, ¿verdad, Guillermo? Claro, otro detalle que olvidé mencionar es uno importantísimo que mucha gente no considera y es la hidratación. Un deportista tiene que llegar bien hidratado a su partido. Esto mucha gente recomienda, toma agua cada que tenga sed. Y no siempre debe ser así. Un deportista de alto rendimiento debe tener a un nutriólogo detrás que calcule la necesidad de cuánta agua requiere al día. Entonces, y no nada más esto, sino que también calcule la cantidad precisa de líquido que pierde durante su partido. Para esto, antes del partido, tenemos que hacer un protocolo que se le llama tasa de sudoración. Sí, sí. Esto es básicamente hacer cálculos para saber mi deportista, si juega un partido a una intensidad parecida a la que va a jugar el sábado, suda 1 litro. Entonces, como yo ya estimé estos datos, el día del partido puedo saber con un poco más de certeza que va a sudar alrededor de 1 litro. Entonces yo en la bebida le voy a poner esta cantidad más o menos. Y también, previo a que empiece la competencia, el deportista tiene que llegar bien hidratado. ¿Esto por qué? Porque si mi deportista no está bien hidratado, va a sufrir cansancio prematuro. O sea, cuando realmente él tenía que haber llegado a la fatiga a los 60 minutos, probablemente va a llegar a los 40, porque no estaba bien hidratado. Y cuando no estamos bien hidratados, la sangre se hace más espesa. Entonces eso provoca que mi corazón tenga que latir más fuerte para poder transportarla. Y es lo que provoca que mi deportista acabe sintiendo este cansancio excesivo, y no por la falta de nutrientes en ocasiones, sino porque no estaba bien hidratado. Aquí, Guillermo, otra cosa que nos gustaría que nos comentaras es, ¿Mm? si bien tenemos esa parte de la tasa de sudoración como una herramienta para hacer el protocolo de hidratación, también ¿No? tenemos otras cuestiones a cuidar, que son los cambios de peso. ¿Qué tiene que cuidar un jugador en su peso para también poderlo relacionar a su hidratación y saber si se está quedando corto y si tiene que aumentar los líquidos o no? Claro. Una forma sencilla para que hagan esto, pero la realidad es que lo recomendable es que lo haga un Nutri. Pero el deportista no tiene que perder más del 4% de su peso. Se ha visto que si superas incluso el 3% ya estás un poco riesgoso. Si superas este 3 o 4%, tu nivel va a comenzar a bajar. Digamos que te pesas previo al partido y pesas 70 kilos y posterior a él pesas 64, no sé, 65. Hay deportistas que sudan muchísimo y si no lo van recuperando van a acabar perdiendo una cantidad significativa de su peso. Y esto, como les dije, también va a provocar que el deportista no solamente sienta más cansancio, sino que también tenga efectos adversos en el tema cognitivo. O sea, de igual manera, como mencionaba Aldo, que el deportista tenga una agilidad mental es importantísima. Literalmente es milésimas de segundos en la que tienes que tomar una decisión para burlar a tu contrario. Y esta decisión va a definir si metes el gol del campeonato o no. No, y algo que Sí, sí. también es importante en los juegos es que tú no sabes si va a haber penales. Exacto. Sí, Y también es puro juego mental más que la técnica. Y el que tu jugador, siendo nutriólogo, llegue bien hidratado ese momento, indiscutiblemente le estás dando una ventaja para que pueda colocar el tiro en donde lo quiere poner, ¿verdad, Aldo? Sí, sí, exactamente. Ok, aquí también, Guillermo, hay otra cuestión Ujú. que me gustaría abordar. Muchas personas o muchos deportistas
toman lo que es otro método que también tenemos nosotros, que es la coloración de la orina. Ok. En muchas cuestiones esto lo toman como el estándar de oro y dicen, ay, mi orina se ve muy amarilla, entonces significa que estoy deshidratado, mi Aldo. Sí, sí. Aquí, Guillermo, ¿es bueno esto o cuáles son los matices que se tienen que considerar? Ok. El tono de la orina es un parámetro que se puede tomar en cuenta, pero hay mejores herramientas. Por ejemplo, tenemos un equipo que se le llama refractómetro. Este equipo, al ser un equipo ya validado, científico, mide qué tan concentrada está mi orina, pero no nada más por el color, sino que al colocarla en el equipo, hace unos cálculos que pues es muy complicado de explicar, pero me da ya un resultado numérico en el cual yo puedo confiar más. ¿Qué pasa con el color de la orina? Se puede alterar por otros factores. Por ejemplo, ¿a quién no le pasó de niño que llegabas con tu madre, te daba de comer y dentro de esta comida incluía betabel? Ah, sí. Después, sí. 1 o 2 horas después, vas al baño. Mamá, Sí. mamá, me estoy muriendo, estoy orinando sangre, ayúdame por favor. Y este tipo de cuestiones, alimentos o incluso medicamentos, provocan que el color de la orina se altere. Por lo tanto, yo puedo tener un color de orina rojo o amarillo bastante fuerte y no necesariamente voy a estar deshidratado. Así que es un parámetro que se puede tomar en cuenta cuando no hay otros recursos, pero no es el estándar de oro. O sea, no es la herramienta más fiable que tenemos. Si un Nutri tiene disponibilidad a un refractómetro, es mucho mejor que lo utilice. Pero si un deportista por su cuenta quiere saber cómo se encuentra, puede ser un parámetro que puede llegar a tomar en cuenta. Sí, generalmente, pues eso como mencionas, Guillermo, pues se usan lo que son los equipos amateurs o cuando no se tiene como el recurso para tener un refractómetro. Sí, es un parámetro que a lo mejor sí te puede servir provisionalmente y te puede como ayudar a hacer una intervención, pero no tan personalizada a comparación del refractómetro. Por supuesto. Porque, o sea, viendo el color, o sea, solamente, como dices, pues muchos factores que cambian el color de la orina. Por ejemplo, el betabel, de que a lo mejor tu hijo de 13, 14 años tiene un partido, ve el coach que orina rojo, va a decir, ah, cabrón, pues qué pedo. Y lo va a mandar a su casa. Sí, O claro. sea, sí es un parámetro como muy a Sesgado. medias, muy sesgado, sí, sí, sí. No, y también hay otros factores que pueden colorar la orina, como el famoso medicamento que todos conocemos que es el paracetamol. Sí, sí. A veces el consumo prolongado de este medicamento puede llegar a colorar la orina y no necesariamente tienes que estar deshidratado, sino que solamente cambia la coloración. Medicamentos, Claro. pues. Exactamente. Aquí, Guillermo, para ser también un poco más finos con lo de la hidratación, muchas personas dicen, tengo que cuidar mi hidratación hasta el momento en el que yo tenga sed. ¿Es correcto esta como creencia que tienen las personas? O la hidratación, por ejemplo, si yo juego el día sábado, ¿desde qué punto tengo que yo empezar a cuidar mi hidratación? ¿Desde días antes o cómo manejarías eso? Claro, la hidratación es un punto fundamental, incluso aunque no juegues el deporte. O sea, para todas las personas hay formas de sacar cuánta agua yo tengo que tomar durante un día para poder hacer que mi cuerpo funcione de forma correcta. ¿Por qué? Porque mi cuerpo requiere agua para 1 millón de procesos. Entonces, si yo no le doy la que necesito, voy a provocar que estos procesos se comiencen a ralentizar o algunos fallen. Entonces, por ejemplo, una estrategia, vamos al promedio. La gran mayoría de gente, para que tengan al menos un parámetro, las mujeres en promedio deben consumir al día 2.5 litros de agua y hombres 3.5 litros. Es un promedio, pero ¿qué pasa con los deportistas? Las necesidades se ven incrementadas. Y tenemos también, previo al partido, hay protocolos para que yo esté seguro de que mi deportista va a llegar bien hidratado. Cierta cantidad de líquido 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes, etcétera. Pero esto ya tiene que hacerlo tu nutriólogo para que te dé las cantidades exactas de agua que tú tienes que tomar para que llegues con tu nivel sanguíneo, con tu plasma, con todo correctamente para que puedas rendir sin ningún tipo de problema. Sí, también tiene que ser esto personalizado porque no le vas a dar la misma cantidad de agua a Ricardo que a mí. Y también porque teniendo en cuenta que en el fútbol, más adelante lo explicaremos, hay diferentes parámetros de por el clima, o sea, de que no va a ser la misma cantidad de líquido que vas a ocupar para un partido a las
9, 10 de la noche aquí en México a un partido a las 3 de la tarde en Qatar, como sucedió a Sí. muchos futbolistas en el Mundial. Claro. De que veía los entrenamientos a los futbolistas y me llamó mucho la atención el entrenamiento de Inglaterra, que pues en Qatar ponían como unos ventiladores ahí en las canchitas y literal los futbolistas terminaban por decir la sesión de ejercicio y se iban a meter al ventilador, porque en Inglaterra pues la diferencia climática a comparación de Abismal. Qatar es abismal. En Inglaterra casi todo el tiempo está lloviendo, mientras que en Qatar por decir, no conocen la lluvia, por decirlo así vulgarmente. Ambiguamente, ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Igual pues es, por ejemplo, más fácil que alguien que es de México, del norte, se adapte más rápido a ese ambiente. O sea, Claro, son muchas una cosas. diferencia tan abrupta, ¿no? Sí, pero más adelante les hablaremos sobre lo del clima. Ahora, Aldo, me gustaría que nos platicaras un poco de lo que es el prepartido y las necesidades hídricas que se van a tener durante este momento. Que específicamente, ¿cómo se tiene que manejar la alimentación del deportista 4 horas antes de que empiece el partido? Sí, sí, pues como comentó Guillermo al inicio en nuestra pequeña introducción que tuvimos, pues tiene que ser una comida alta en carbohidratos, pero obviamente no se la puedes dar, no te puedes arriesgar a darle a tu futbolista de que 1 hora antes, 2 horas antes, porque si no se va a sentir bien empanzado en el partido y no te va a rendir igual. Como habías dicho, Guillermo, pues son de 6 a 8 gramos por kilogramo de carbohidratos que se le tiene que dar al deportista, específicamente carbohidratos, ya que es lo más importante, como mencionamos anteriormente, para que pues pueda llenar lo que es su tanque de gas y nos pueda rendir perfectamente. En cuanto a la hidratación, pues sí va a ser más personalizado, o sea, no hay como una cifra exacta de que esto es, porque es personalizado a cada futbolista, a cada Sí. persona es diferente, pero sí debe de consumir una cantidad antes del partido o sea, más bien alta cantidad de líquidos, porque si lo consume de que 1 hora antes, 30 minutos antes, echa 1 litro así el futbolista, Sí. pues va a querer ir a orinar en el partido, se va a sentir bien empanzado, no te va a rendir igual, incluso su rendimiento tanto cognitivo se va a ver afectado, que es lo que siento que más importa en el futbolista. Y algo muy importante que menciona el artículo que estamos analizando, mi Aldo, es que precisamente para evitar esos malestares tiene que existir un entrenamiento previo a los días del partido, ¿verdad? De Sí, qué es la sí. cantidad que le voy a dar. Y algo muy puntual que menciona este artículo es que de 3 a 4 horas antes Ujú. de carbohidratos se recomienda de 1 a 3 gramos por kilogramo. ¿Cómo se puede ver esto? 3 horas antes, 3 gramos por kilogramo, 2 horas antes, 2 gramos por kilogramo y 1 hora antes, 1 gramo por kilogramo. Entonces, sí es muy importante, pero como tú dices, Aldo, practicar esas estrategias para no tener esos malestares. Sí, sí, así como dices tú, pues ir subiendo los carbohidratos, no es como por ejemplo, la semana que tienes el partido el sábado, no te va a poner el primer día de que, consume 8 gramos por kilogramo. No, o sea, obviamente vas a ir subiendo gradualmente para que, por decir, tu estómago, tus intestinos se vayan acostumbrando a la cantidad de comida y ya para que el día del partido, pues tú puedas rendir perfectamente. ¿Ok? Claro. Sí, sí. Y algo también muy importante que nos gustaría señalar de esta parte es que los partidos que se juegan en la tarde, Sí. en muchas situaciones escuchamos a los deportistas decir, pues yo juego en la tarde, pues me voy así sin comer, de todas maneras no hay problema. No. Algo muy importante que nos gustaría que se lleven y que mencione este artículo es que en los periodos nocturnos el cerebro es un órgano muy activo y también otros tejidos que en la noche van a estar consumiendo lo que es glucosa. Sí, sí. ¿Y qué impacto va a tener esa glucosa en ese combustible que mencionaba Guillermo al principio que tenemos que tener lleno? Si tenemos el tanque en la noche al 100%, en lo que es en la mañana puede bajar al 50%. Entonces, es Baja muy radicalmente, pues. Ajá, Sí, sí. y entonces es muy importante que tengamos un desayuno con buena cantidad de carbohidratos para que no tener esas complicaciones. Relacionado a la hidratación, algo que también menciona este artículo en esta parte de prepartido, es que 2 a 4 horas antes se tiene que cuidar consumir una buena cantidad de líquidos, pero sin pasarnos miando, porque luego, como tú dices, Luego te empanzas. si te empanzas. Entonces, lo que nos menciona este artículo es que se tienen que consumir de 5 a 7 mililitros por kilogramo para darle esa oportunidad al atleta, mi Aldo, de que vaya a orinar para que en el partido no vaya a pedir ahí De que tiempo cambie. para ir al baño. Sí, sí, no. Exactamente. Ahora, durante el partido. Se tiene mucho esa creencia de que no se tiene que consumir nada porque luego va a hacer daño o porque luego me voy a empanzar y voy a tener complicaciones. Claro, creo que en el fútbol no pasa este caso, pero en ocasiones hay deportes en las que dicen el agua no es para campeones o el agua es para llorones. No. O aquí sí es hay gente imposible. que dice eso. Sí. Creo que en el fútbol no pasa tanto, pero si a alguien le ha ocurrido, aléjense de ahí. Es como una relación tóxica, salgan lo antes posible.
Sí, de hecho, como tú dices, Guillermo, el agua es vital en un partido de fútbol y lo pudimos ver en esta final reciente de la Supercopa de España que se realizó en Jeddah hace unos días del Barcelona contra el Real Madrid. Incluso no se esperaba ni al medio tiempo, hacían durante el primer tiempo, hacían una pausa de hidratación porque los jugadores, o sea, el requerimiento más bien era muchísimo, o sea, el requerimiento de agua que ellos necesitaban era muchísimo y veías incluso minutos antes, bueno, yo me di cuenta minutos antes de que se diera esta pausa, los jugadores estaban cansadísimos. Incluso esto pasó en Brasil 2014, que eran climas muy fuertes también. Como pudimos ver un ejemplo más reciente, que pues todo el mundo vio el Mundial de Qatar, pues el agua es un recurso vital para el partido. Incluso también podemos observar que durante las pausas, durante las faltas y así, hay jugadores que están cerca de la banda donde está pues el entrenador, sus compañeros, que son los que alcanzan a tomar agua, pero realmente los de la otra banda no alcanzan ni a tomar agua. Claro. Algo muy, muy importante que ahorita mencionaste, Aldo, y que también toca este artículo, es que se recomienda el consumo de 30 a 60 gramos de carbohidratos después del calentamiento, es decir, tienen el calentamiento y antes de empezar el partido, mi Aldo, se recomienda que tengan un consumo de 30 a 60 gramos por hora. Sí, sí. Y también ya al medio tiempo, también que tengan un consumo de igual, de 30 a 60 una gramos. frutita, una barrita, Plátano, sí, un gel, una bebida una deportiva bebidita. para evitar complicaciones. Sí, sí. Pero luego está esos jugadores que dicen, a mí no me caen bien los carbohidratos. Y empiezas a testear los diferentes productos y sí le caen mal. ¿Qué opciones se tienen con esas personas y que también se mencionan en el artículo? Son los enjuagues bucales. Cuando decimos enjuagues bucales no significa que se lleven ahí su Listerine y a mitad del partido hagan ahí un No, enjuague. cosas ya previamente ya preparadas. Sí, sí, sí. Practicadas. Pero ¿a qué se refieren estos enjuagues bucales? Tenemos unos receptores en la cavidad oral que se conectan directamente con el cerebro. Entonces, esos receptores al momento que detectan el dulce hacen que el cerebro se ponga un poco más activos. O Sí. sea, las neuronas y todo perciben un esfuerzo menor. Entonces, eso va a hacer que si esas personas que no pueden consumir los carbohidratos porque les caen mal, con que ellos hagan el enjuague 5 segundos en su boca y lo escupan, ya van a tener un efecto también positivo por los carbohidratos. Sí, O sea, sin que lo consuman, van a sentir como si lo hubieran consumido. Les va a dar ese Exactamente. efecto en el cerebro. Les va a dar esa sensación. De Sí. hecho, no sé si ustedes de más morrillos como que se decían, porque un jugador, porque agarra un bote, agarra el agua y la escupe, o sea, tú Sí. dices, ay, pues qué desperdicio. No, realmente esos son los enjuagues, lo que tú mencionas, de que agarran, o sea, tienen obviamente sus botes especiales, agarran, hacen el enjuague y lo escupen. Y ahí otra cuestión que también no nos gustaría que se confundiera y que también se menciona es que muchas personas dicen, no me lo tengo que pasar porque si me lo paso ya no tiene efecto. No, al contrario, si ustedes hacen el enjuague y también no les hace daño los carbohidratos a su estómago, pásenselo y van a tener doble efecto. Le Claro. van a dar combustible a sus músculos y aparte le van a dar esa señal a su cerebro para que pueda estar bien. Aquí otra cuestión, Guillermo, que me gustaría que también se abordara Ujú. es la recuperación tras un partido. Ok. Muchos jugadores dicen, ya se acabó el partido, déjame voy por unas caguamas ahí con mi compadre. O Pistear. En tu hemos, equipo de los domingos. sí, hemos tenido casos muy sonados que han mermado un poquito la carrera de los deportistas. Por La ejemplo, fiesta. Alexis Vega, que ahí tuvo un periodo en la que el alcohol fue un poquito complicado, Pero revivió. pero revivió. Entonces, aquí si nos enfocamos desde la alimentación, Guillermo. Si un deportista dice, yo quiero rendir bien en mi siguiente entrenamiento, Claro. enfocándonos primero en los carbohidratos, ¿cuál es el consumo que se tiene que tener en las primeras 4 horas posteriores a ese partido? Muy bien. Lo que mencionábamos primero. El carbohidrato es el principal sustrato que se utiliza en el fútbol. Entonces, aunque yo di carbohidratos antes y aunque yo di carbohidratos durante, mi deportista va a tener las reservas más o menos a la mitad, cuando bien le vaya. Si no estaba bien preparado, van a bajar incluso más. Hasta 30% puede bajar incluso. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Se ha demostrado que si damos carbohidratos en las siguientes 4 horas posterior al ejercicio, mi cuerpo va a poder almacenar más en este tanque, digámoslo así, que en las horas posteriores. Entonces, lo recomendable aquí es que demos 1 gramo por kilogramo
cada hora durante las siguientes 4 horas. O sea, la primera hora 70 gramos si pesamos 70 kilos, poniendo un ejemplo muy general. Segunda hora otros 70 gramos, tercera hora otros 70 gramos y así hasta llegar a la cuarta hora. Esto nos da un total aproximado, si la persona pesara 70 kilos, de unos 280 gramos de carbohidratos. Esto es, igual tomando en cuenta el ejemplo de una persona normal, lo que alguien consume en todo el día y él tiene que consumirlo en las siguientes 4 horas. Y aquí también es donde son tan bonitos y tan mágicos los postres. Sí, sí. Aquí es lo mismo. Mucha gente dice que es malo y en muchos casos sí lo es, que en muy poca cantidad de alimento tenemos mucha cantidad de carbohidratos y de energía. Pero para un deportista de alto rendimiento es lo mejor que le puede pasar en el mundo. Sí, O sí. sea, es rico, no te va a llenar demasiado y vas a poder comerlo sin ningún problema. Entonces, en este punto es cuando más se utilizan este tipo de herramientas. En lo personal, es mi tiempo preferido del día. O sea, Sí, que sí. yo acabo de entrenar y digo, ya puedo comer eso que traía tantas ganas y yo sé que no estoy haciendo mal, no tengo que sentirme culpable por eso, sino todo lo contrario, sé que estoy llevando mi rendimiento al máximo, porque estoy comiendo lo que mi cuerpo necesita. Sí, Y, sí. ajá. Ajá, no. Ahí abordando lo que son los momentos, creo, ahí mi Aldo, también es importante que las personas sepan y que también lo menciona el artículo, es que es parte de una organización. Porque a veces puede el deportista decir, ya acabé el partido, pues de aquí a que llego a mi casa, pues allá en mi casa como. Pero ¿qué pasó? Mm. Terminaste, hablaste con tus amigos, se te fueron 2 horas, hiciste una hora de trayecto, se te fueron 3, entonces ya perdiste 3 horas que tu cuerpo estaba muy sensible para llenar ese tanque. Sí. Y que en tu siguiente entrenamiento corras más, saltes más, tengas mayor precisión. Entonces, una buena planificación va a hacer que rindas más. Aquí, Sí. ¿qué es lo que menciona el artículo, mi Aldo? Se recomienda que se lleven refrigerios a vestuarios. También se recomienda comidas en estadio. O también hay unos pequeños lonches durante los viajes para aprovechar todos esos tiempos Sí. como muertos, ¿no? De hecho, eso Claro. que comentas, Ricardo, de los refrigerios y todo, y también vemos asociado con los postres, hay un chavo que me sale en TikTok muchas veces que siempre, no me acuerdo si era el equipo de Tigres o de Rayados, que siempre terminando el partido, el chavo ya les tenía literal un buffet de pizzas buenísimo. Qué rico. O sea, para que los jugadores saliendo del partido comieran inmediatamente. Por eso que dices, de que muchas veces, más bien saliendo del partido, te pones a platicar, te bañas, te vas, llegas a tu casa, te haces, literal, pierdes 3 horas y terminas comiendo a las 11 de la noche y durmiéndote a las 11:30. Es por eso que es muy importante la alimentación justamente después del partido. Y por eso muchos equipos optan por estas opciones de llevarles pizzas, llevarles hamburguesas, llevarles postrecitos a los jugadores después del partido para que ellos puedan recuperar y volver a llenar el tanque de las reservas de carbohidratos que tienen. Y como mencionas, mi Aldo, tienen que ser opciones atractivas para el deportista, porque cuando sales estás cansado del deporte y si te dicen cómete estos chayotes, pues vas a decir, ay, pues no no quiero comer chayote. Sí. También, ¿saben qué pasa mucho? A ver. Por ejemplo, todos sabemos que el fútbol es un entretenimiento para la gente. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen mucho las empresas, las televisoras o el mismo equipo? Poner partidos de 7 a 9 de la noche o Ah. incluso de 9 de la noche a 11. Entonces, el deportista sale del partido y en teoría tendría que comer durante las siguientes 4 horas. Es imposible. Ahí tenemos que elegir, ¿qué hago? ¿Le doy de comer lo que sé que necesita o hago que descanse bien para que se pueda recuperar? Entonces, en este tipo de casos, tienen que elegir qué es lo mejor para el deportista. Sí, sí. Y también tenemos otro aspecto fundamental. Si yo tengo partidos, imaginemos un caso muy extremo, que tengo partidos diario en la noche. ¿Qué va a pasar si yo constantemente no puedo recuperar esta glucosa que yo perdí durante mis partidos? Imagínense que el primer día yo llego al 100% de las reservas. Tengo mi partido, recupero lo que tenía que haber recuperado, un poquito menos, llego al 90. Siguiente día, igual en la noche, llego al 80. Siguiente día, 70. Siguiente día, 60. Y así te vas hasta que llega un punto en el que el deportista, por no haber podido recuperar estos carbohidratos, se acaba lesionando. Y también acaba bajando su rendimiento. Sí, sí. ¿Y esto que provoca? Depresión. Y así te vas y son 1 millón de efectos los que provocan no cuidar la alimentación o no saber las estrategias correctas para yo poder recuperarme y rendir al máximo. Hay dos cuestiones que me gustaría abordar, Guillermo, que ahorita platicaste. Ujú. Es que los deportistas a veces dicen, hoy fue mi partido,
pero ya mañana, como mañana no juego y pasado tampoco, pues ya no tiene sentido que coma tantos carbohidratos. Que se ha visto en investigaciones y también lo menciona el artículo que estamos analizando, que lo que son los carbohidratos que mencionabas al principio, Guillermo, de 6 a 8 gramos por kilogramo, se tienen que mantener incluso a las de 48 a 72 horas posteriores al partido para asegurarte rellenar ese tanque para volver a entrenar igual. Claro. Y también ahorita me llamó la atención que lo que dijiste de las lesiones, en esos momentos en los que existe daño muscular, se ha visto que la síntesis de glucógeno también se ve un poco comprometida. Entonces, el que ustedes vayan con un buen nutriólogo y tengan una buena comunicación es que en momentos de lesión, él también tiene que cambiar los carbohidratos para que también no se vayan a lesionar. Y algo, Guillermo, que aquí me gustaría que nos platicaras, es para evitar las lesiones, a veces lo más importante es, bueno, en parte es el consumo de proteína. La proteína. Y se tiene algo que se llama caseína. Lo que es el consumo de caseína por la noche, ¿cómo es que se recomienda ser tomada? Claro. La caseína es una proteína importantísima para los futbolistas, porque se ha demostrado que esta proteína en específico se utiliza de forma más lenta, digámoslo así. Entonces, si yo doy una buena cantidad de caseína durante la noche, o sea, justo antes de dormir, voy a provocar que durante más tiempo mi músculo se esté recuperando o tenga mayor cantidad de recurso que agarrar para poder regenerarse. Entonces, un consumo de caseína aproximadamente de 30 a 60 gramos previo a dormir va a ayudar bastante a que el deportista pueda recuperarse de forma correcta. Y en general, el consumo de proteína debe ser de 20 a 30 gramos aproximadamente cada 3 o 4 horas posterior al ejercicio, o también incluso antes. Lo importante con la proteína no es tanto una cantidad específica en cierto momento, sino que lleguemos al requerimiento diario. Si son 2 gramos por kilogramo, lo que sea, lo más importante es que siempre lleguemos a este requerimiento. Y esto va a ocasionar que tengamos menor riesgo de lesiones y por lo tanto un mayor rendimiento. Algo que me gustaría explicarle también a las personas, creo que todos hemos escuchado, o la mayoría han escuchado, que dice, la caseína es una proteína de liberación lenta, como mencionabas, Guillermo. Si quieren saber la razón por la cual la caseína se libera un poco más lento, como mencionaba Guillermo, es porque la caseína, para empezar, es uno de los componentes principales de la leche. Es lo que se retira de la leche a través del cuajo y queda luego lo que es el suero de leche y del que hacen el suplemento del polvo de proteína, pero lo que le hacen a la caseína lo quitan y luego lo hacen también un suplemento. ¿Qué es lo que le pasa a este suplemento? Cuando ustedes se lo toman en la noche, cuando entra en contacto con el ácido gástrico del estómago, se hacen como unos coágulos, como unas pequeñas bolsitas, digámoslo así, y esas bolsitas tardan, como dices tú, Guillermo, en liberar más los aminoácidos, entonces le da una fuente de ladrillitos a su músculo más sostenida, porque ustedes en la noche van a tener un periodo de ayuno de 8 horas en las que no van a comer, entonces esta opción va a hacer que ustedes no tengan periodos en los que su músculo esté en riesgo, sino que tengan material para toda la noche empezar a construir músculo. Claro. Aquí, mi Aldo, creo que también, no sé si te ha tocado ver ahí en TikToks, que está también ese marketing de antioxidantes para todos. De cereza, de tomen suplementos por los antioxidantes. Pero aquí no sé si nos puedas platicar, Guillermo, un poco de del efecto que tienen los antioxidantes, si es positivo o es negativo para estos deportistas después del partido. ¿Es bueno, es malo? Claro. Comúnmente la gente que investiga de esto lo recomienda a todo mundo. Y la realidad es que no es del todo correcto. Tiene cierto beneficio, pero ¿qué es lo que provoca este antioxidante? Llámese jugo de cereza o cualquier otro. Provocan que la inflamación no llegue a su punto máximo o no llegue a lo que debería de llegar. Mucha gente piensa que la inflamación es mala. La inflamación es un proceso necesario que el cuerpo hace para poder recuperar los diferentes tejidos. Entonces, si yo freno este proceso necesario, voy a provocar eventualmente que mi músculo nunca se recupere por completo y por lo tanto me pueda lesionar más seguido. Entonces, puede ser utilizado, por ejemplo, en una competencia muy pegada, que tengamos un partido y luego otro, que ahí no queremos que llegue la inflamación porque va a llegar el dolor posteriormente y puede que haga que rinda menos. Pero si yo lo consumo constantemente sin ningún tipo de regla o simplemente cada que acabo de jugar, voy a provocar este efecto contradictorio, que más que ayudarme me va a afectar a mi rendimiento. Como que le quitas esa oportunidad al músculo como de adaptarse, ¿no? A ese entorno que Adaptarse al esfuerzo, sí, al esfuerzo que acabas de realizar. Y aquí, Aldo, hablando de esa adaptación, retomando lo que es de esto que es muy común que le llaman el tercer tiempo en el fútbol, que es el tiempo pero de chelear.
Ay, Entonces, aquí muchos tienen normalizado lo que es el alcohol, mi Aldo. ¿Qué efecto tiene el alcohol en cuestión de cómo va a impactar en su rendimiento? miren, para empezar, pues voy a tomar el ejemplo de los futbolistas de Europa. Un futbolista de Europa terminando su partido no se va a tomar. ¿Por qué? Porque lo que hace el alcohol es atrofiar tu músculo, reducir lo que es la ganancia muscular, e incluso lo que puede hacer el alcohol, incluso a lo mejor tomarte, no sé, o sea, ponerte de aquí irte al antro y ponerte un fiestonón, o sea, lo que va a hacer es ralentizar tu recuperación, o sea, por eso normalmente, si lo pueden observar, muchos futbolistas, no sé, el día que termina la temporada, no sé, la final de la Champions League, van y se ponen un fiestonón, porque al siguiente día no van a jugar, no van a ir a entrenar, es por decir, ya es su descanso. ¿Por qué? Porque si yo hago esto constantemente, como hay casos de muchísimos futbolistas que han tenido la costumbre de que cada fin de semana están en el antro, cada fin, pues su recuperación, o sea, va a ser malísima, su rendimiento dentro de la cancha se va a ver afectadísimo, tanto su rendimiento físico como cognitivo, vas a ver que da el pase y ni siquiera lo da bien, que ya no te corre los 90 minutos, que al minuto 60 ya te está caminando, no recupera los balones. Es por eso que es muy importante que no se consuma el alcohol durante la temporada, especialmente en futbolistas profesionales, o sea, porque pues es horrible. Le va a dar en la El torre. bajón de rendimiento es horrible. Y algo que también vi que está muy interesante, Aldo, es que como si retomamos lo que mencionaba Guillermo anteriormente, periodos después de un partido, el cuerpo queda sensible a que nosotros le tenemos que dar para formar glucógeno, que es este combustible principal para que podamos rendir. Pero que se ha visto con lo que es el alcohol, es que interfiere en la síntesis de este combustible. Sí, sí. Entonces, como dices Aldo, no es bueno consumirlo. Y también otra cuestión que también tocabas tú, Guillermo, que es muy importante, es que la mejor habilidad que tiene que tener un deportista es la disponibilidad, ¿no? Porque si no tienes esa capacidad de mostrar tu talento, pues nadie te va a poner el foco para que puedas... Y la que- constancia y la también. constancia también. Pero ¿qué es lo que también se ha visto el alcohol? Es que suprime la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Entonces, el simple hecho de hacer ejercicio baja nuestras defensas. Y si a eso le ponemos el consumo de Te alcohol, fuiste. vamos a tener a un deportista que por solamente haber tomado alcohol, a los 2 días va a tener una gripe y si tenía un partido importante no va a respirar bien y vámonos a la banca y perdiste tu oportunidad. Entonces, también es importante Sí, mencionarlo. o a lo mejor y lo ponen en el partido, pero luego están moqueando y No ves a cada rato y no te rinde y al 60 ya te pide el cambio. O al minuto Exactamente. 50. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y también hay alrededor del fútbol que me gustaría tocar lo que es la nutrición según la carga del entrenamiento. Tenemos que el fútbol, hay unos términos que los que juegan fútbol van a estar como muy familiarizados, que es la pretemporada y la temporada. Claro. ¿Cuáles son los objetivos que se van a tener en estos para que los que juegan fútbol puedan entender desde la vista de un entrenador qué es lo que busca con ustedes? Vamos a ver que en este periodo de la pretemporada va a ser modificar la composición corporal porque nos viene el atleta de haber estado en Navidad, en vacaciones, a gusto con su familia. Entonces ellos tienen ese periodo para aumentar fuerza, para aumentar velocidad y también para si nosotros como nutriólogos vemos que algo está un poquito de exceso de grasa o cuestiones así, este es nuestro momento para poderlos poner finos para que en la temporada lleguen al 100. Pero podemos decir, la pretemporada y la temporada son similares, pero no vamos a ver que la pretemporada son exigencias mucho mayores. Altísimos. Tenemos que en estos momentos de la pretemporada un entrenamiento llega a durar hasta 2 horas y media. Sí, sí. O incluso también llegan a correr distancias de 3 a 12 kilómetros por entrenamiento. Entonces, es algo muy desgastante que el nutriólogo tiene que estar ahí pegado con su deportista para que pueda rendir. Sí, Y sí, exacto. también ahora basándonos en la temporada, que es ya en lo que son los Lo que son los días de partidos. partido y todo. Los sí. partidos, exactamente. Aquí, ¿qué es lo que nosotros buscamos como nutriólogos? Es que esas capacidades físicas que su entrenador ya logró con ustedes, de que saltaran más, de que corrieran más rápido, nosotros desde la nutrición conservarles ese músculo y esas capacidades para que puedan rendir bien durante toda la temporada. Claro, y es que, ¿qué pasa? Que durante la temporada yo como nutriólogo no puedo estar viendo qué cambio en la composición corporal quiero hacer. ¿Por qué? Porque si yo juego en este punto con calorías, comienzo a dar un déficit energético, ¿voy a provocar que baje de peso? Probablemente sí.
Pero en este paso tan importante como lo es la temporada, también voy a provocar que no me rinda. ¿Por qué? Porque un déficit energético para la gran mayoría de gente suele ser acompañado de cansancio, acompañado de no querer hacer las cosas, de tener más antojos. Entonces yo tengo que hacer estos cambios en la composición corporal, en las capacidades físicas, previo a que comience la temporada, para que el deportista llegue en su mejor forma, como bien mencionado, Ricardo. Sí, de hecho... perdón, Ricardo. Dale. De hecho, Guillermo, eso que mencionas de que lo que estábamos mencionando, pues, de que la pretemporada y la temporada no es lo mismo. En la pretemporada, generalmente, la carga de, pues, como ya estábamos hablando a lo largo del capítulo, la carga de comida es mucho más alta. Incluso no nomás se ve en el ámbito de la nutrición, sino también en el ámbito de entrenamiento. No sé si ustedes han visto que en la pretemporada, por ejemplo, con las Chivas o con muchos equipos de aquí de México, se los llevan a la playa. Sí, y uno dice, qué a gusto, ¿no? Sí. Uno dice que a gusto, pero incluso lo pueden comprobar, sálganse a correr a la playa Horrible. y se van a sentir horrible. Horrible. O sea, y un futbolista, imagínate, están entrenando de que al borde, no a lo mejor al borde del mar, pues, pero muy cerca del mar. Sí, claro. Estás entrenando 3 horas, luego te toca sesión de gimnasio, o sea, terminas... No solamente es el tema de correr en la arena, sino también la humedad provoca que no puedas respirar bien. Entonces, añádele el que los pies se te hunden, que también, digo, te motivas, a lo mejor ves ahí alguna chava que te gustó o algo, pero es complicado. O sea, hay muchos aspectos que provocan que el rendimiento se dificulte mucho y también esto es lo que hace que tu rendimiento al regresar a tu ciudad sea mucho mayor por las adaptaciones que creaste. Sí, exactamente. Y es como tú mencionabas anteriormente de que no te vas a poner a calarle con más calorías al futbolista durante la temporada. No te vas a llevar al futbolista a entrenar a la playa. No te vas a llevar al equipo a entrenar a la playa porque es un desgaste físico que sinceramente el futbolista ya lo está teniendo con la carga de partidos y muchas veces, o sea, de que, por ejemplo, en Europa, que le ponen que la Champions, que la Liga, que la Copa de España, que la Supercopa de no sé qué, o sea, juegas 3, 4 partidos a la semana, o sea, son jornadas pesadísimas y ni de chiste te vas a decir, muchachos, nos vamos a ir el fin de semana a Acapulco a entrenar. No, pues no vas a hacer eso, ¿verdad? No. Pero también ahí, como nutriólogos, tenemos que tener esas herramientas de saber cuáles son las características de entrenamiento de cada temporada. Si bien tocábamos que la duración de entrenamiento de pretemporada era de 2 horas y media, vamos a tener que ya en temporada el entrenamiento a veces es de 1 hora. Si en pretemporada corríamos 10, 12 kilómetros, en la temporada ya van a ser 5 kilómetros a lo mejor entre semana por entrenamiento. Y es importante que lo conozcamos porque así ajustamos las kilocalorías por si queremos bajar de peso o ganar músculo y esas cuestiones. Aquí, como mencionas, Aldo, también en lo que son los entrenamientos puede ser buenos puntos de oportunidad para que nosotros podamos generar estrategias nutricionales que queremos saber si funcionan o no para el día del partido, porque en el partido no voy a decir, me llegaron estos geles, pues déjalos, los pruebo con el deportista. Ahí luego imagínate que Lamine Yamal ahí en su partido le dieron un gel que nunca había probado y a medio partido se vomita. Para empezar, yo creo que el nutriólogo va a salir corriendo antes de que se acabe el partido, pero es algo que ustedes deben de considerar para que no les vaya a pasar. Sí. Ahora, Guillermo, pasando a lo que son los requerimientos de carbohidratos para el entrenamiento. Uh-huh. Vamos aquí, ¿qué nos puedes platicar de esto en relación a los atletas de alto rendimiento de fútbol? Como mencionas, depende muchísimo de qué tan exigente sea el entrenamiento. Esto nos podemos guiar por la etapa competitiva. Si es un entrenamiento muy exigente, el consumo de carbohidratos suele ser similar al del día del partido, de 6 a 8 gramos aproximadamente. Si es un entrenamiento como el que menciona Ricardo de 1 hora, correr la mitad, de 3 a 5 gramos es más que suficiente para poder recuperar el glucógeno que perdió y también para poder llenar las reservas para el siguiente entrenamiento o partido. Entonces, no siempre es consumir mucho o no siempre más es mejor. Es la cantidad correcta, la cantidad adecuada. Y esta se mide según la intensidad de cada entrenamiento. Aquí algo que también me gustaría mencionar, Guillermo, que es una herramienta que también como nutriólogos y como jugadores pueden empezar a implementar, o incluso también si son entrenadores, es lo que es el GPS. Que es una herramienta que tienen ahorita los entrenadores y nutriólogos para poder rastrear el rendimiento de los deportistas tanto durante el entrenamiento como en el partido. Vemos que un GPS te puede dar de cuánta distancia corrió, cuántos cambios de dirección tuvo, cuántos kilómetros corrió. También te puede, tácticamente te puede dar un panorama de lo que es el mapa de calor, de señalarte específicamente en qué zonas corrió dentro del campo. En qué zonas corrió. Entonces, son esas herramientas, Guillermo, que también nos pueden ayudar, ¿no? A ser más precisos durante el entrenamiento
en cómo manejar la nutrición. Claro, tenemos tantas herramientas, está el GPS, está el monitor de frecuencia cardíaca. Hay muchos parámetros que nos pueden llegar a dar indicios de cómo es que yo tengo que actuar en cada una de estas etapas. También algo que ya mencionábamos, no nada más se entrenan los músculos, no nada más se entrena el cerebro, también se entrena el estómago, lo que decía Richie. No podemos improvisar en un partido. Es No, no, no. importantísimo que todo lo que queremos hacer en la competencia, primero se vea si es efectivo en un entrenamiento. Sí, como tú dices, Memo, pues no me voy a poner de que, me llegaron una nueva marca de geles y no les voy a dar los que ya sé que sí funcionan, les voy a dar estos. No te puedes poner a improvisar, es mejor que lo que ya has probado durante la temporada al menos, lo sigas usando y no te pongas a experimentar con el futbolista porque pues no es un laboratorio para que estés experimentando, es una persona y a final de cuentas te puedes experimentando, te puedes hasta jugar hasta tu trabajo, de que en una final de Champions le das un gel que nunca habías probado en tu vida, se te vomita el futbolista, pierden el partido y te van a correr a final de la temporada. Te fuiste. Sí, te fuiste patitos para la calle. Sí. Aquí, Aldo, para ver si nos puedes también apoyar a explicar esas cuestiones que también son muy importantes relacionado al consumo de proteínas, también durante el entrenamiento o en periodos de entrenamiento específicos. Vemos que la proteína es bien importante. En algunas cuestiones decimos, solamente los carbohidratos. Y vemos que alguien que solamente le da importancia a los carbohidratos, vemos que después ahí se nos lesionó. Y ya todos medio año sin el jugador en la cancha. Sí. ¿Qué consideraciones tienen que tener de consumo de proteína para que no se dé esa situación con todos los deportistas que nos están viendo? Sí, pues generalmente, como en el artículo lo menciona, más bien es como para prevención de lesiones de 20 a 25 gramos. ¿Por qué es importante que el futbolista también te consuma proteína? Porque imaginémoslo así, es como el músculo es como el escudo que tiene el hueso, entonces tú por decir, al caer, al hacer una barrida, el escudo es lo que te va a proteger de que te puedas lesionar. Y también incluso para la recuperación de lesiones, retomando el tema, es muy importante que el futbolista tenga un alto consumo de proteína, ya que el cuerpo al estar en lesión o al estar enfermo entra en un estrés, lo cual hace que bajes de masa muscular, de kilogramos de manera bastante rápida. Es por eso que hay que priorizar siempre el consumo alto de las proteínas, como decía ahí en el artículo, de 20 a 25 gramos, o sea, que sea un consumo pues alto, pues, a comparación de una población a la mejor amateur, porque esto que nos va a hacer, nos va a prevenir de lesiones, nos puede ayudar a recuperarnos incluso más fácil de las lesiones. Hay varios artículos que nos mencionan que un alto consumo de proteína, hace que nos recuperemos más fácil de una lesión, a que si nosotros nada más le damos prioridad a los carbohidratos, otros alimentos. Entonces, por eso que hay que tener suma importancia en el consumo de las proteínas y también para la recuperación postpartido, no nomás para lesiones, para que recupere el músculo que, por decirse, atrofió, se dañó un poquito. Se dañó un poquito, para que lo recuperemos. Ok. Sí. Aquí también para que conozcan, si quieren comparar el consumo de proteínas con la población general, tenemos que la ingesta que se recomienda para la población general es de 0.8 gramos por kilogramo, pero en lo que son los futbolistas, este artículo hace la recomendación de que podamos estar entre 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo, y nosotros decimos, pero ¿cuánto estarán consumiendo los jugadores de alto rendimiento o los que ya son profesionales de Europa? Y vemos que en esa investigación se incluyeron a jugadores de la Liga Premier inglesa. ¿Y qué se encontró en estos jugadores, Aldo y Guillermo? Que estaban consumiendo de 2 a 2.5 gramos por kilogramo. Una cantidad muy alta. Una cantidad alta. Más Entonces, del doble que una persona normal. Y nosotros podemos decir, entonces con que cubra la cantidad de proteínas es más que suficiente, pero no, la calidad de la proteína también va a ser muy importante. Algo también muy importante, Guillermo y Aldo, que es no solamente la cantidad de proteínas, sino también la calidad. Para guiarlos un poco, la calidad de la proteína, ¿cómo se puede ver? Es en su perfil de aminoácidos que les va a poder ofrecer a ustedes. Lo que es la leucina es un aminoácido esencial que nos va a ayudar a que el músculo se recupere más rápido. Digamos que si nuestro músculo está dormido, cuando detecta cierta cantidad de leucina, se despierta y empieza a construir músculo. Entonces, ¿qué cantidad es la que hace que el músculo se despierte? Es 2.5 gramos de leucina por comida. Si ustedes dicen, a mí ¿qué me dices 2.5 gramos de comida de leucina? A mí dime comida real. ¿Con qué obtengo esa leucina?
Aquí vamos a ver que lo que es 25, un scoop de proteína va a tener esos gramos de leucina. También 140 gramos de carne de res magra también va a tener esos 2.5 gramos de leucina. 5 huevos van a tener esos 2.5 gramos de leucina. Entonces, si ustedes después de un partido o en cada comida quieren seleccionar alimentos que les den ese aminoácido para que reparen ese músculo más rápido, esto es importante que consideren el perfil de aminoácidos para que les pueda funcionar. Exacto. Ahora, también tenemos otra que a veces se nos olvida, que es la grasa. Sí, sí. ¿Qué es lo que a veces encontramos, Guillermo, con los nutriólogos respecto a la grasa? Mucha gente suele decir cuánto hay que dar de grasa, lo que reste de energía. O sea, si tengo que dar 3000 calorías y se me fueron 2900 con carbohidratos y proteínas, voy a dar 100 de grasas. Y esto es una recomendación terrible. Que la grasa no esté tan estudiada en el deporte no quiere decir que no sea necesaria. A final de cuentas, el deportista también tiene procesos fisiológicos esenciales, como lo es el perfil de hormonas. Una grasa fundamental como lo es el colesterol está muy investigado que actúa de forma importantísima el cómo nuestro cuerpo mantiene el sistema endocrino. Por lo tanto, el deportista puede llegar a tener cambios abruptos, por ejemplo, en el estado de ánimo o en el cómo duerme, o también qué tanto le va a dar hambre durante el día o qué tanta saciedad tenga, porque de todo esto también se encargan las hormonas. Por lo tanto, dejar la grasa de lado y decir ahí lo que reste es un consejo pésimo que mucha gente que no está tan actualizada suele dar. Y aquí otras cuestiones que también se ven implicadas, Guillermo, son las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Claro, las Sí, sí. vitaminas liposolubles, por más disponibilidad que tengamos, imaginemos que yo como todas las que tengo que comer, los alimentos que necesito, macros, micros, absolutamente todo, pero no consumo una cantidad adecuada de grasa, estas vitaminas no podrán ser aprovechadas. Entonces, de nada me sirvió haberlas consumido, que también cuesta trabajo. O sea, medir macros y medir micros y que lo hayas hecho a la perfección para que todo se vaya a la borda porque no consumiste grasas, es terrible. Sí, es terrible todo el esfuerzo que haces para que por una cosa que no cumpliste, no, todo La está basura. mejor, sí. Y ustedes dicen, las vitaminas liposolubles, ¿para qué sirven? Ahí vamos a hacer un ejercicio. Piensen en un deporte que no requiera de la visión. Entonces creo que no hay ninguno que no requiera de la visión. Y una de las vitaminas liposolubles se encarga del bienestar de lo que es la visión. Entonces, si ustedes tienen un buen consumo de grasas, van a ayudar a que su deportista tenga un mejor panorama de visión, que le puede evitar una lesión Sí, o le sí. puede ayudar a que meta un gol, mi Aldo. Sí, o a que vea las diferentes, por ejemplo, en el caso de fútbol, que vea las opciones de pase que tiene, que esté más Exacto. atento Más cognitivamente y pueda meter un centro, un pase y que hasta salga en mejores jugadas en YouTube. Exactamente. Y aquí también se ha puesto mucho de moda lo que es la dieta cetogénica para los futbolistas. Dicen, tal jugador seguía la dieta cetogénica y se hizo campeón. No, está Y difícil. tú dices, pues, ¿cómo o qué beneficios tiene esto? El punto de vista adaptativo que puede tener la dieta cetogénica, ¿cuál es? Es que ustedes al no tener carbohidratos, su cuerpo se hace más hábil para metabolizar las grasas. Ujú. Entonces, cuando ustedes ya tienen carbohidratos, van a ser capaces de usar los carbohidratos y poder usar mejor las grasas. Pero, ¿qué es lo que nos señala esta investigación? Que si una persona tiene un mayor consumo de grasas o acostumbramos al cuerpo a usar muchas grasas, el consumo de oxígeno que van a tener ustedes va a ser mayor. Es decir, si para correr 3 pasos respiraban 2 veces, ya van a tener que respirar a lo mejor 3 veces. Entonces, tiene que también tener ahí sus matices para no abusar de estas estrategias, ¿verdad, Guillermo? Claro, a final de cuentas, yo hace poco vi a un nutriólogo que explicaba que el glucógeno, al ser este tanque de combustible para la glucosa, era pequeño, o sea, no se almacena tanto como por ejemplo la grasa. Y esta lógica que él hizo, pues a mucha gente le agradó bastante. Y dijo, claro, si yo puedo usar grasa en lugar de glucógeno, mejor uso la grasa porque nunca se me va a acabar. Eso quiere decir que durante mi partido nunca me voy a cansar. Sí. Y no podrían estar más equivocados. Como tú dijiste, Ricardo, la intensidad a la que se juega un partido de fútbol es altísima. 85% de la frecuencia cardíaca máxima es un nivel muy exigente. Y es complicadísimo, por no decir imposible, que todo el
el tiempo te mantengas utilizando grasas a este nivel de frecuencia cardíaca. Entonces Exacto. es incluso ilógico que la gente piense que un deportista va a rendir igual sin carbohidratos. Algo, ahí también, ahorita que mencionaste eso, Guillermo, tenemos que esos niveles elevados de exigencia que nos mencionabas, a veces vemos a, como tú dices, Aldo, Ujú. que en YouTube, peores fracturas de jugadores, y vemos al jugador, se le tronó el hueso ahí a medio partido, o en un entrenamiento, y a veces en una jugada que se ve que brincó, cayó y ¡pup! Se le rompió la tibia. Entonces, ahí, Guillermo, ¿cuál es la relación entre estas fracturas y el consumo de vitamina D? ¿Qué nos podrías mencionar al respecto? Claro, mucha gente piensa que las fracturas o lesiones se ven relacionadas exclusivamente con consumo de carbohidratos y proteínas, pero la realidad es que hay micronutrientes que son fundamentales para, por ejemplo, la salud ósea, como lo es la vitamina D, el calcio. Son micronutrientes que actúan muchísimo a la hora de hacer fuerte nuestro hueso y también a la hora de producir músculo. Por lo tanto, no solamente la proteína actúa aquí. La proteína requiere amigos, compañeros que la acompañen y juntos se hacen más fuertes, así como el músculo. También se ha demostrado que una ausencia de vitamina D provoca que un deportista tenga un sistema inmune más debilitado. Y eso provoca lo que hablabas, Ricardo, que mi deportista esté todo el tiempo enfermo. Estás enfermo, por más bien que entrenes, por mejor que comas, no vas a poder rendir. También es muy interesante, el estudio menciona que personas que tienen descendencia africana Ujú. suelen tener mayores deficiencias de vitamina D. ¿Por qué pasa eso, Guillermo? Esto es porque al ser la piel diferente a la piel de un caucásico, no absorbe de forma correcta la vitamina, Sí, porque sí. hay algo fundamental que no he explicado, y es que el 80% de la vitamina D se sintetiza a partir del sol. O sea, solamente el 20% de vitamina viene de los alimentos. Por lo tanto, el que nosotros nos expongamos al sol es fundamental para que el deportista tenga niveles correctos de vitamina D. Hay algo importante que me gustaría mencionar, es que a veces escuchan estos datos las personas y a veces se quieren ver como iguanas, de que se ponen un buen de tiempo en el sol y luego ya ves a tu compañero 2 meses Cáncer de después piel. y lo ves bien moreno y dices, ¿por qué estás tan moreno? Y le dicen, no, pues es que me estaba sintetizando vitamina D. Entonces ahí también es importante que ustedes sepan que hay momentos buenos en los que van a tener una buena síntesis de vitamina D y tampoco van a tener un daño en lo que es su piel. Entonces ahí, que es un debate que se tiene si usar bloqueador o no. Sí. Ahí luego vamos a traer a un dermatólogo para que nos explique un poco Sí. de esas cuestiones. Y ahora, Guillermo, nos mencionas que ese 20% viene a través de la alimentación. Ujú. Pero si vemos a la alimentación como una fuente, ¿cuánta cantidad de vitamina D tengo que consumir a través de la alimentación? Se requieren aproximadamente de 100 a 250 unidades internacionales. Esto se puede encontrar en alimentos, sí, pero suele llegar a ser complicado. Entonces también hay suplementos que a las personas les pueden ayudar a llegar a estos requerimientos. Pero como les menciono, hay gente que no requiere el suplemento. O sea, están consumiendo la cantidad correcta de la dieta y la solución va un poco más orientada a que se expongan al sol una buena cantidad de tiempo a una hora determinada. No es lo mismo que yo me exponga al sol a las 10 de la mañana que a las 12 del mediodía. Entonces, también esto afecta muchísimo. Es tiempo que yo estoy en el sol, a qué hora del día y también si uso bloqueador o no es importantísimo. Sí, de hecho no sé si sabían que, bueno, el otro estaba leyendo, que en el fútbol uno de los micros más deficientes que tienen los jugadores es la vitamina D. O sea, es de que sí o sí se tienen que suplementar porque conseguirlo a base de puro alimento es muy difícil. Para empezar, también lo que mencionaban de que el fútbol es un espectáculo y los equipos que tienen como mayor renombre, por ejemplo, Chivas, América, la mayoría de sus partidos que les tocan alrededor del mes son en la noche. Entonces, por decir, nunca tienen una exposición al sol. Y también en México, pues todas las personas usan bloqueador. Sí. O sea, por lo cual es muy difícil que a partir de los rayos del sol obtengan la vitamina D. Es por eso que la vitamina D es uno de los micronutrientes que más deficiencias ha encontrado en los futbolistas. Y aquí a lo mejor las personas pueden pensar, yo tendré deficiencia, no tendré deficiencia. Aquí ustedes cómo lo van a poder medir. La concentración sérica que se recomienda en las personas es de 50 nanomoles por litro, pero a los jugadores se les recomienda para no tener problemas de inmunológicos ni tampoco de fracturas de 75 nanomoles por litro.
Pero si ya ustedes hicieron esos estudios y se dieron cuenta que, como tú mencionas, Aldo, forman parte de esa población que tiene deficiencias, se ha visto que se recomienda esa suplementación, Guillermo, de 2000 unidades internacionales de vitamina D3. Sí, exacto. Entonces, ahí también hay que tener esos factores en cuenta por si ustedes presentan una deficiencia, puedan comentarlo con su nutriólogo. Esos valores que les estamos dando, ustedes no se los vayan a administrar. Vayan con un profesional de la salud porque él tiene que interpretar las cosas y ver cómo maneja la alimentación y la suplementación. Si no, se van ahí a tener problemas. Otro micronutriente que también vemos esencial, aparte de lo que es la vitamina D, Aldo, es lo que es el hierro. Sí, sí. Vemos que las mujeres, a veces por la regla o por otras cuestiones, tienen comprometidos los niveles de hierro. O también ahorita que está el incremento de esa corriente de atletas vegetarianos, vemos cada vez más futbolistas que se van por esto de la dieta vegetariana Sí, sí. y empiezan a tener deficiencias, Aldo, porque es importante cuidar los niveles de hierro en un deportista. Que mencionas, muchas veces no se toma la importancia como se debería a lo que es el hierro, porque se ha encontrado en varios estudios que el hierro ayuda a lo que es a mejorar lo que es el tratamiento de las lesiones, a prevención de lesiones, y claramente, como tú mencionabas, si hay una deficiencia, se ha encontrado pues más deficiencia de hierro en el fútbol femenil que en el fútbol varonil, porque en el fútbol varonil a final de cuentas termina siendo más por cuestiones de alimentación o por cuestiones de que no se han suplementado correctamente hierro. Mientras que en el femenil, sí, claro, se toma en cuenta la suplementación, la alimentación, pero es muy importante eso de la regla, que quieras o no se termina perdiendo hierro y por ende, no sé si incluso has notado que hay más lesiones en el fútbol femenil que en el fútbol varonil. Sí, por esta Sí, falta. por esta cuestión de la falta de hierro, ausencia de hierro, más bien. Y aquí también, algo creo que también es importante que los atléticos sepan que el hierro es una parte importante para que las personas puedan transportar bien el oxígeno. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a limitar a veces su capacidad del transporte de oxígeno? Si ustedes tienen niveles bajos de hierro, no van a transportar bien el oxígeno y por ende van a limitar lo que es su rendimiento. Aquí, Aldo, también lo que es las dietas vegetarianas, vemos que cada vez merman más los niveles de hierro. Sí, sí. Entonces aquí también para que los atléticos sepan, cuando se tiene en los niveles bajos de hierro, la recomendación que se tiene es primero consumir alimentos ricos en hierro, de preferencia que sean de un tipo que se le llama hemo. Y no significa emo ahí que se pone el cabello ahí en los... Sí, el cabello ahí en los ojos, sí, sí. Sino es un tipo de hierro que se absorbe mejor. Este hierro acompañarlo de vitamina C y no consumir en periodos que consumamos esta cantidad de hierro, café o diferentes tipos de tés, porque esto va a impedir lo que Sí, es exacto. la absorción, ¿verdad? Ahora, Aldo, lo que es las creencias del fútbol. Sí, sí. Vemos que a veces lo que está en los buffets Ajá. tiene que no solamente ir para un jugador, sino que tienes a 30 jugadores con diferentes culturas en la que la elección de alimentos tiene que ir conforme a su religión, porque si el jugador no puede comer cierto alimento por ciertas cuestiones, va a empezarse a mermar su rendimiento. ¿Nos podrías platicar un poco de esos casos en los que la cultura tiene que ser cuidada desde la parte nutricional? Sí, es muy importante que a nuestro futbolista, a nuestros futbolistas, a nuestro equipo cuidemos lo que es la parte tanto de la cultura, de creencias, porque, por decir, tenemos un equipo de 27 personas, dos son musulmanes que practican el Ramadán, que más adelante Guillermo nos va a explicar en qué consiste, y también están lo que es las dietas veganas y vegetarianas, o sea, es decir, no vas a prepararle lo mismo a todos, que a lo mejor sería lo más fácil. Pero es como, pues no estarías viendo por el bien de tu equipo, estarías viendo de que, ay, es que lo más fácil es prepararle lo que le preparo él a todos. No, 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 o sea, tienes que también poner en cuenta de esos de las culturas religiosas, como lo es el Ramadán, lo de el veganismo, lo de los vegetarianos, y hay muchos tipos de vegetarianos, o sea, y eso es que tienes que hacer la entrevista nutricional a tu futbolista. Bueno, ahora Guillermo, siendo con lo que es ¿nos podrías explicar qué es el Ramadán? Claro, como mencionas, Aldo, hay deportistas en básicamente todas las disciplinas que son musulmanes. Y el Ramadán es una costumbre que ellos tienen que durante un mes no consumen alimento mientras el sol esté visible. O sea, al amanecer dejan de consumir alimento y lo pueden consumir hasta el anochecer. Son bastantes horas sin poder comer nada y hay ocasiones en las que futbolistas tienen una competencia importantísima durante este periodo específico del año.
Tú conoces muy bien un caso, ¿no, Aldo? Sí, de hecho, bueno, en 2018 se dio el caso de Mohamed Salah, que justamente siempre pasa que la final de la Champions o el final de la temporada cae en época de Ramadán. Entonces, lo que se asoció, pues, es que pues a lo mejor ahí en su equipo, pues le dijeron que sí estaba muy difícil seguirlo practicando porque si no mal recuerdo, estaban tanto en final de la FA Cup y estaban, no me acuerdo si primeros de liga o compitiendo por el primer puesto, pues porque ya ven que la Premier League no funciona como aquí en México, de que se hace un torneo de que los 8 hasta el octavo puede quedar campeón. Aquí no, aquí el primero queda campeón. Entonces se dio el caso de que Mohamed Salah jugó el partido, Mohamed Salah a los 24, 25 minutos salió lesionado y se asoció a que porque incumplió el Ramadán. Wow. Y mira, aquí la evidencia científica diría todo lo contrario, ¿no? Diría, tú haces el Ramadán y te vas a lesionar porque no hay consumo de carbohidratos, proteína, etcétera. Y aquí probablemente Mohamed salió enojadísimo con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Porque lo hicieron no seguir sus costumbres, consumir alimento porque era lo mejor para su rendimiento según la ciencia. Entonces, en ocasiones, ¿qué es lo mejor para el rendimiento? Hacer lo que el deportista piensa que es correcto también según su religión, ya que si no lo hago, incluso puede que no quiera jugar porque va en contra de sus creencias. Por lo tanto, aquí que tiene que hacer el Nutri y el equipo multidisciplinario, adaptarse a él. O sea, dar la mayor cantidad de comida posible previo a que salga el sol y recuperar todo lo que se pueda posterior a que se meta. Entonces, aquí es donde el trabajo del nutriólogo se vuelve extremadamente complicado y es por ello que la nutrición deportiva yo la considero un arte. O sea, es increíble lo complicado que es un caso normal de un deportista de alto rendimiento. Ahora, uno que tenga costumbres como estas se vuelve 100 veces más complicado. Sí, no solamente saberse la teoría de las dietas, sino también conocer la cultura que hay alrededor de los países, porque por ejemplo, lo del Ramadán es algo que a lo mejor no se nos enseña en la carrera, que se nos debería de enseñar en la rama de la nutrición deportiva, pues ya que le vas a dar dos comidas grandísimas. La primera que le das es sahur, me parece que se llama, que es la comida que le das antes del amanecer, antes de que salga el sol, y iftar, que es la que le das al momento que por decir, se anochece, y son literal una carga de comida grandísima. Y por ejemplo, un nutriólogo al no saber en qué consiste el Ramadán, al no saber cómo intervenir en el Ramadán, o sea, te quedas sin saber qué hacer. O sea, porque sí, a lo mejor en México no se da esos casos que tengas, o no es muy seguido que en un equipo tengas un musulmán, pero si das el salto a ser el nutriólogo de Europa, es algo que tienes que conocer, la cultura del país y la cultura del continente. Exactamente. Y también conocer tanto la religión, tanto las costumbres, tanto las preferencias de tus jugadores. Exactamente, entonces Atléticos, creo que este capítulo ha llegado a su fin y hay muchas cosas que nos faltó comentarles, la suplementación que deben de llevar. En siguientes capítulos vamos a abordar esas cuestiones, también algunos micronutrientes que son importantes, cómo manejar lo que es el jet lag de esos deportistas que están viajando, que no duermen, qué suplemento se puede usar para no tener ese jet lag, cómo les va a afectar. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden dejar en los comentarios experiencias que hayan tenido con sus nutriólogos clínicos o deportivos. Si ustedes tienen un nutriólogo, un entrenador, un amigo que juega fútbol, mándenle este video porque es muy importante como parte del equipo compartir información que les ayude a ustedes a cumplir sus objetivos. Y también tenemos redes sociales, aquí les vamos a poner las redes sociales. Y sin más por el momento, nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Atléticos. Adiós.